there to do some work in the apartment. And she says, well, I didn't know nothing about it. But anyhow, she invited me in. And that's where I put the knife to her and told her, don't scream, I won't hurt you. She was still alive when I had intercourse with her. She allowed me to do it to her. You understand? A principios de la década de 1960, Boston, Massachusetts, se convirtió en el escenario de una de las olas de terror más impactantes en la historia criminal de los Estados Unidos. Entre 1962 y 1964, un agresor serial sembró el pánico en las calles de la ciudad. Sus actos, meticulosos, pero también violentos, dejaron una comunidad entera viviendo bajo la sombra del miedo. El modus operandi del agresor era claro. Atacaba a mujeres, en su gran mayoría solteras, dentro de sus propios hogares. Las víctimas, que variaban en edad y origen, parecían no tener ninguna conexión entre sí, lo que complicaba aún más la labor de las autoridades. La policía se encontró frente a un enigma. No había patrones evidentes, no había pistas sólidas, solo un rastro de fallecimientos que no paraba. Durante más de 2 años, las calles de Boston se llenaron de paranoia. Las mujeres evitaban salir solas. Los vecinos desconfiaban de cualquier rostro desconocido. Y la vida cotidiana se transformó en un constante estado de alerta. La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Quién sería la siguiente víctima? Pero de manera abrupta, como por arte de magia, los ataques se detuvieron. El estrangulador de Boston parecía haber desaparecido tan sigilosamente como había llegado a las calles de la ciudad. Algunos se preguntaban, ¿había abandonado su obscura misión? ¿O simplemente estaba esperando el momento adecuado para resurgir? La incertidumbre se apoderó de la ciudad y las teorías comenzaron a surgir. En medio de este caos, 2 figuras misteriosas emergieron en las investigaciones: el hombre de las medidas y el hombre de verde. Estos apodos, derivados de testimonios dispersos y descripciones vagas, se convirtieron en piezas claves del rompecabezas. ¿Quiénes eran estos individuos? ¿Y tenían alguna conexión con los hechos? ¿O eran simplemente coincidencias que desviaban la atención de las autoridades? A medida que las investigaciones avanzaban, los detectives comenzaron a enfocarse en un nombre: Albert DeSalvo. Un hombre con antecedentes penales, pero que en apariencia no encajaba del todo con el perfil del agresor serial. DeSalvo confesó en algún momento de la historia que él era el culpable de todo esto, pero su declaración estuvo llena de inconsistencias. Aunque fue condenado por otros delitos, nunca se le llevó a juicio por los actos que dijo haber cometido. Hasta el día de hoy, la verdad detrás de todos estos eventos sigue siendo un misterio. ¿Fue DeSalvo realmente el responsable? ¿O hubo alguien más? Alguien que nunca fue identificado y que siempre estuvo operando en las sombras. Las dudas persisten y el caso del estrangulador de Boston sigue siendo uno de los más intrigantes y debatidos en la historia de la criminología. Nadie podría imaginar que estos 3 seriales serían al final de la historia la misma persona. Pareciera que, como en otros casos, DeSalvo tenía 3 personalidades distintas. Una que era consecuente con sus víctimas, otra que no tenía piedad, y otra más que a la mitad de sus crueles actos se arrepentía, agachaba la vista, pedía una disculpa y, aunque no lo crean, simplemente se retiraba del lugar.
3 personalidades distintas, una sola persona. Pero, para entender esta oscura historia, empecemos por el principio. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Yo soy su amigo Fermex y hoy les traigo una historia llena de intriga, una historia llena de misterios, una historia que jamás llegó a resolverse al 100%. Adentrémonos el día de hoy en la oscura historia del estrangulador de Boston. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Boston era una ciudad que parecía haber quedado atrapada en el tiempo. Mientras otras grandes urbes estadounidenses prosperaban con el auge industrial, Boston se estancaba lentamente. La ausencia de un sector productivo sólido la convertía en un lugar poco atractivo para nuevos inversionistas, y su población poco a poco comenzó a disminuir. Sin embargo, en el año de 1960, un rayo de esperanza iluminó ese panorama gris con la elección de John F. Kennedy, hijo de esa misma ciudad. Como presidente de los Estados Unidos, Kennedy prometió devolver la vitalidad a su tierra natal, y pronto, muy pronto, se destinaron millones y millones de dólares a una transformación sumamente ambiciosa. Nuevos rascacielos, instalaciones de alta tecnología para la NASA y un proyecto urbano conocido como el Nuevo Boston. Pero esa promesa de renacimiento se vio rápidamente opacada por una sombra siniestra, una serie de actos violentos que cambiarían para siempre la historia de la ciudad. El 14 de junio del año 1962, Boston vivió un punto de quiebres. Judith Slizers, al visitar el apartamento de su madre, Anne Slizers, una costurera de apenas 55 años, desafortunadamente la encontró sin vida. La escena que encontró era realmente impactante. Ana yacía en el suelo de la cocina, sin ropa, con el cinturón de su bata atado alrededor del cuello, en un nudo que muchos catalogaron como sorprendentemente preciso y pulcro. No había signos de ninguna entrada forzada, tampoco faltaban objetos de valor, pero algo perturbador destacaba por encima de todo: la posición del cuerpo. Una pierna extendida y la otra abierta, en una pose que parecía cuidadosamente colocada, como si el responsable quisiera enviar un mensaje. Los exámenes revelaron que Ana había sido violada antes del ataque final. No era un crimen al azar, había sido planeado con frialdad, ejecutado con precisión y cargado de un simbolismo muy inquietante. Aunque este primer caso apenas fue mencionado por los medios locales, 2 semanas después, otro hecho estremeció a la ciudad. Nina Nichols, una mujer de 68 años, fue hallada sin vida en su apartamento. También había sido privada de la respiración, esta vez con unas medias de nylon. Pero había algo muy perturbador: el mismo tipo de nudo que se había visto en el caso anterior. La policía empezó a sospechar que no estaban ante hechos aislados. Esa misma tarde se descubrió un tercer caso. Helen Blake, una enfermera jubilada de 65 años. Ella fue encontrada sin vida en circunstancias muy similares. El agresor había actuado en 2 lugares distintos con apenas unas cuantas horas de diferencia. Un movimiento muy arriesgado que demostraba una osadía aterradora. Este hombre no le temía a las autoridades. El patrón se volvía evidente. Hasta ese momento había un patrón: mujeres mayores que vivían solas, atacadas dentro de sus propios hogares, con objetos personales usados como herramientas de sometimiento y colocadas en posturas muy extrañas. El comisario Edmund McNamara estaba convencido. Todo apuntaba
a que un solo individuo estaba detrás de estos actos. Pero los ataques no se detuvieron. El 21 de agosto de 1962, Ida Irga, una mujer de 75 años, fue hallada sin vida en su departamento, atada con una funda de almohada, colocada de una forma que parecía una cruel burla a la dignidad humana. El miedo comenzó a apoderarse de la ciudad. Las mujeres dejaron de abrir sus puertas, incluso a personas conocidas, como lo podría ser el cartero o el hombre que iba a dejar la leche. Las ventas a domicilio cayeron abruptamente y la rutina diaria se convirtió en una constante alerta. La ciudad que soñaba con un futuro brillante, de pronto vivía en una pesadilla que parecía no tener fin. Los investigadores, apoyados por psiquiatras forenses, intentando perfilar al responsable, llegaban a una conclusión muy prematura, pero al final tenían algo. Decían que podría tratarse de un hombre joven, posiblemente con algún trastorno mental, que además era probable que cargara con un profundo resentimiento hacia las mujeres, particularmente hacia figuras maternas. Pero las pistas eran mínimas. El llamado en ese entonces estrangulador de Boston parecía un fantasma que se escabullía en la oscuridad. Siempre estaba un paso adelante. Con el paso de los meses, el comportamiento del agresor se volvió cada vez más errático. Ya no seguía un patrón exacto. Cambiaba de método, de víctimas, pero también de objetos utilizados. Ya no parecía un delincuente serial convencional, sino más bien una figura espectral que acechaba desde las sombras, adaptándose para seguir evadiendo a la justicia, como un camaleón. La frustración de la policía aumentaba con cada caso sin resolver. El expediente del estrangulador de Boston no solo dejó una cicatriz imborrable en la historia criminal del país, sino que sembró interrogantes que aún siguen sin resolverse. ¿Quién era realmente este individuo? ¿Qué lo impulsaba a actuar con tanta violencia? Y lo más desconcertante, ¿por qué nunca pudo ser identificado de una manera concluyente? Hoy, varias décadas después, el misterio persiste. El caso sigue siendo uno de los más inquietantes, debatidos y estudiados en el ámbito forense. Boston, aquella ciudad que soñaba con renacer, quedó atrapada en una pesadilla real, una de la que quizás nunca logró despertar por completo. El 5 de diciembre de 1962, el caso del estrangulador de Boston tomó un giro aún más escalofriante. Esta vez, Sophie Clark, una joven afroamericana de apenas 21 años, fue encontrada sin vida en su apartamento de Back Bay. Fue encontrada por sus compañeras de piso. La escena que describieron era realmente estremecedora. Su cuerpo estaba atado con 3 medias, una especie de firma macabra que comenzaba a perfilar al agresor. Pero esta vez algo rompía el patrón. Las autoridades hallaron un fluido en la escena, un elemento que no se había detectado en los incidentes anteriores. Además, una vecina declaró haber tenido un encuentro inquietante ese mismo día. Un hombre desconocido, que se había presentado como pintor en el lugar, abandonó el edificio rápidamente al ser cuestionado. Era la primera pista concreta en meses, pero aún quedaba la duda. ¿Sería suficiente para dar con el responsable? Este nuevo caso, sin embargo, abrió más interrogantes. Sophie era considerablemente más joven que las víctimas anteriores, lo que llevó a los investigadores a preguntarse si estaban ante una modificación en el patrón del agresor o tal vez frente a un imitador. A pesar de las diferencias, los elementos en común eran innegables. El lazo en el cuello y una violencia cuidadosamente ejecutada.
los detectives se encontraron con un dilema. ¿Seguían los pasos de un mismo atacante o alguien más estaba aprovechando el caos para actuar por su cuenta? Tan solo 26 días después, el 31 de diciembre, Boston volvió a estremecerse. Patricia Bisetti, de 23 años, fue hallada sin vida en su departamento, también en la zona de Back Bay, el mismo vecindario donde Sophie había sido atacada. Nuevamente la causa fue privación de la respiración. Y aunque el patrón persistía, las pistas brillaban por su ausencia. En un intento desesperado por obtener respuestas, las autoridades ofrecieron una recompensa a cambio de información útil, pero los testimonios seguían siendo vagos o inconclusos. El temor entre las mujeres creció con rapidez. La seguridad dentro del hogar ya no era ninguna garantía. Las clases de defensa personal se llenaron y la venta de perros como medida de protección se disparó a los cielos. Las calles, antes llenas de vida, poco a poco, al atardecer, comenzaban a vaciarse. La incertidumbre se respiraba en el ambiente. ¿Existía un patrón real o todo esto era obra de un atacante que actuaba al azar? En febrero de 1963, un nuevo episodio alteró aún más esta calma. Una camarera de 29 años fue atacada en su propia casa por un hombre que, con aparente naturalidad, dijo haber llegado para reparar una gotera. En realidad, intentó someterla con una cuerda, pero esta vez fue diferente. Esta mujer reaccionó con valentía y en un momento de descuido logró morderlo con todas sus fuerzas y hacerlo huir. Ella proporcionó una descripción más detallada del sujeto, pero ni siquiera eso fue suficiente para confirmar si se trataba de la misma persona o de otro individuo que se aprovechó del miedo generalizado. El 6 de mayo, el caso dio otro giro sombrío. Beverly Sammons, de apenas 23 años, fue encontrada sin vida en su apartamento. Esta vez, el ataque incluyó múltiples heridas causadas con una arma blanca. Estas heridas, dispuestas de una manera casi ritual, como si formaran una diana en su cuerpo. Aunque los pañuelos atados al cuello seguían presentes, el cambio en el método dejó desconcertados a todos los investigadores. Todo indicaba que él o los responsables estaban cambiando sus métodos. La pregunta era tan aterradora como inevitable. ¿Y si no era solo un atacante, sino que varios estaban imitando el estilo original? No se sabía. La teoría de los imitadores entonces empezó a cobrar mucho más peso. Las víctimas eran cada vez más distintas entre sí, distintas en edad, en estilo de vida, en circunstancias. Entonces, trazar un perfil psicológico certero se volvía cada vez más complicado. Los especialistas que al inicio hablaban de un solo sujeto, joven, emocionalmente inestable y con conflictos profundos hacia figuras femeninas, comenzaron a cuestionarse si esa hipótesis era suficiente. Tal vez no buscaban a uno, sino a varios individuos inspirados por la misma historia macabra. La ola de crímenes no se detuvo. Evelyn Corbin, de 58 años, y Johann Graf, de 23, fueron las siguientes en la lista. Mientras la edad de Evelyn se alineaba con el patrón inicial, el ataque a Johann volvía a romper cualquier lógica. Ya no había certeza. Las mujeres de Boston estaban atrapadas en un limbo de confusión, donde cualquier cosa podía pasar, donde cada día traía una nueva posibilidad de tragedia. El caso alcanzó su clímax el 4 de enero de 1964, con el hallazgo del cuerpo de Mary Sullivan, una joven de 19 años. Ella fue encontrada sin vida y atada
de su cuello con una media. Y en su cabello había 2 bufandas de colores, con una especie de mensaje al final. Pero lo que dejó a todos sin aliento fue una tarjeta de Navidad entre sus dedos, con un mensaje que se supone fue escrito por el agresor. Y decía: Feliz Año Nuevo. ¿Era esto una provocación, una forma de decir: estoy aquí, los veo y no me pueden atrapar? Tras el deceso de Mary, los ataques cesaron de forma abrupta, como si hubiese desaparecido el agresor. 2 semanas después de que el miedo se apoderara por completo de Boston, el fiscal general Edward Brooke decidió que era momento de intervenir. La presión sobre la policía ya estaba insostenible y la ciudad parecía al borde de un colapso social. Mientras las calles se llenaban de temor, la única industria que prosperaba era la de los cerrajeros. Cientos de personas corrían a instalar cerraduras de alta seguridad, convencidas de que el responsable de la ola de violencia podía irrumpir en sus hogares en cualquier momento. La policía, rebasada por la situación y sin pistas concretas, solo alcanzaba a dar recomendaciones generales y a vigilar ocasionalmente a individuos sospechosos. El miedo se había convertido en parte de la rutina diaria. Ante el evidente deterioro del orden, Brooke decidió que su oficina tomaría un papel más activo en las investigaciones. Le asignó la tarea a su segundo al mando, John Bottomley, un funcionario que, además de ser experimentado, estaba a punto de tomar una decisión que marcaría su carrera para siempre. Siguiendo el consejo de un empresario local, Bottomley accedió a recibir ayuda de un hombre que afirmaba tener habilidades muy poco fuera de lo común: Peter Horkos, un vidente que aseguraba poder resolver crímenes con solo presentarse en las escenas donde habían ocurrido. Fue una apuesta desesperada que con el tiempo se convertiría en un evidente desacierto. Horkos pasó una semana en Boston, recorriendo los lugares clave y haciendo afirmaciones ambiguas. Sin embargo, no ofreció datos concretos, ni siquiera que se acercaran un poquitito al perfil de la persona que estaba cometiendo los ataques. Finalmente, desapareció tan enigmáticamente como había llegado, dejando tras de sí una investigación aún más desacreditada de lo que ya estaba. Con la frustración al límite y sin resultados, las autoridades duplicaron la recompensa a quien pudiera aportar información relevante sobre el agresor. La esperanza era que finalmente alguien supiera algo y se decidiera a romper el silencio a cambio de dinero. Pero la persona responsable, en ese momento, parecía haberse desvanecido en el aire. Para noviembre de 1964, los ataques cesaron abruptamente y surgieron nuevas teorías. ¿Había esta persona, este agresor, abandonado la ciudad? ¿Se habría detenido por la creciente presión de la policía? ¿Algo le había pasado? Nadie lo sabía. Las dudas seguían creciendo, pero las respuestas seguían sin aparecer. Fue hasta marzo de 1965 cuando surgió un giro inesperado en la historia. Un joven abogado llamado Lee Bailey, que ya trabajaba en otros casos, recibió una llamada crucial por parte de uno de los detectives asignados a la investigación. Bailey había estado en contacto con un interno del Hospital Estatal de Bridgewater, un hombre llamado Albert DeSalvo, que por algún motivo estaba ahí, un motivo de salud, pero él afirmaba ser el autor de los crímenes que hasta ese día habían aterrorizado a Boston. DeSalvo, conocido tiempo después por la prensa como el Hombre de Verde y anteriormente como el Hombre de las Medidas, intentó convencer a Bailey
de que él era el responsable de todos los ataques, que estas tres figuras del crimen eran él mismo. Pero el abogado no se dejó llevar por una simple confesión. Sabía que para tomarlo en serio necesitaba detalles específicos que solamente la verdadera persona detrás de estos actos podía conocer. Esa información, sin embargo, estaba en poder exclusivo de la policía. La comunicación con De Salvo desencadenó una nueva fase de la investigación, aún más compleja, aún más polémica. Aunque estaba recluido en un hospital psiquiátrico, su testimonio generó una nueva serie de preguntas. ¿Era realmente él el autor de todo esto que estaba pasando? A partir de ese momento, el caso del estrangulador de Boston entró en un territorio aún más turbio. Albert De Salvo no era un desconocido en ese momento para las autoridades. Antes de confesar, ya había sido vinculado con otros hechos delictivos. Como ya vimos anteriormente, ya había sido conocido como el hombre de las medidas. Más adelante veremos el porqué de este apodo. De Salvo realizaba allanamientos y disfrazado como vendedor. Tocaba puertas ofreciendo servicios a domicilio. Tomaba medidas para supuestamente vender trajes o vender cualquier tipo de prenda. Y una vez que ganaba confianza, cometía los ataques. Pero eso no era todo. También en un pasado había sido señalado como el hombre de verde, un sujeto que llevaba a cabo ataques simplemente vestido con ropa de ese color. Aunque estos casos eran graves, no estaban directamente relacionados con los incidentes más violentos que sacudieron a Boston. Cuando De Salvo confesó ser el obscuro estrangulador de Boston, surgieron dudas de inmediato. Aunque conocía información que no se había hecho pública, su historial de engaños y su aparente afán de protagonismo hacían difícil confiar plenamente en sus relatos. Pero hagamos una pausa. Antes de continuar con el desarrollo del caso, vale la pena mirar hacia atrás, hacia los orígenes de Albert Henry De Salvo, porque su historia, su infancia, su juventud van a hacernos dudar si realmente él era estos tres oscuros personajes o simplemente estaba mintiendo. De Salvo nació el 3 de septiembre de 1931, en el seno de una familia humilde y profundamente disfuncional. Él nació en la ciudad de Boston. Era hijo de Frank De Salvo, un fontanero de ascendencia italiana que también trabajaba como peón, y Charlotte, su madre, una ama de casa con raíces irlandesas. Albert fue el tercero de 6 hijos, en un hogar marcado por la precariedad. La familia apenas sobrevivía gracias a la ayuda pública, dependiendo constantemente de la beneficencia. Frank De Salvo, desafortunadamente, era un hombre muy temperamental. Además, tenía un fuerte problema con el alcohol. Prefería tomar lo que no le pertenecía antes de ganarse la vida de una forma honrada. Y esa mentalidad fue transmitida desde muy temprano a sus hijos. Albert aprendió de su padre a robar y a entrar en propiedades ajenas, conductas que marcarían el inicio de una trayectoria delictiva. Pero los problemas no se limitaban a la pobreza ni al crimen. El ambiente en casa era extremadamente hostil. Frank ejercía una violencia desmedida sobre su esposa. A esto se sumaba un entorno de comportamientos inapropiados y además humillantes. Frank obligaba a sus hijos a presenciar situaciones íntimas con mujeres que llevaba a su casa, no importándole que estuviera ahí su esposa. Él usaba estos momentos como lecciones, le decía a sus hijos, sobre cómo, según él, se debía tratar a una mujer. Aquella exposición distorsionada a la intimidad dejó huellas muy profundas en la psique de Albert,
quien creció con una visión completamente alterada de los vínculos afectivos y de lo que realmente era el respeto. Su hermano menor, Richard de Salvo, relató años más tarde un episodio particularmente violento que se quedó grabado en su memoria. Él dijo: mi padre bebía y cuando lo hacía era muy agresivo. Recuerdo que en una ocasión había mucho alboroto en la cocina. Cuando llegué, mi madre estaba tirada en el suelo, herida. Albert trataba de defenderla, pero mi padre lo sujetaba por el cuello, privándolo de la respiración. Entonces, yo salté sobre la mesa con lo que tenía en la mano, una cuchara, no sé, tal vez un tenedor, no recuerdo, y grité: ¡déjalo en paz! Como si todo lo anterior no fuera suficiente, Frank, su padre, cometió un acto que rompió por completo los límites de la crueldad. Tiempo después, como una especie de venganza, vendió a Albert y a 2 de sus hermanas a un granjero de Maine por $9,000. Imagínense esto, este nivel de crueldad. Durante meses, Albert y sus hermanas fueron sometidos a trabajos forzados, a maltrato físico, pero también hubo denuncias de abuso, tanto psicológico como de otro tipo. Ustedes saben a qué me refiero. Cuando finalmente regresaron a casa, Albert ya estaba profundamente afectado. Para huir del ambiente familiar, en más de una ocasión durmió en los muelles de Boston, junto con otros jóvenes que no tenían casa, que no tenían rumbo. En el año de 1973, Frank abandonó a la familia. Sin embargo, el daño ya era irreversible. Albert, completamente marcado por el abandono y la violencia, comenzó a manifestar conductas delictivas desde una edad muy temprana. A los 12 años, fue arrestado por primera vez tras intentar asaltar una tintorería. Él portaba una arma falsa y se presentó ahí junto con otros chicos. Una vez que lo agarraron, fue enviado a la escuela Lyman, una correccional que era muy notoria, era muy famosa por la dureza con la que trataba a los jóvenes. A pesar de estar rodeado de un ambiente hostil, Albert adoptó una actitud obediente y discreta, como si se transformara en otra persona, justo como años más tarde lo harían estos 3 personajes oscuros: el hombre de las medidas, el estrangulador de Boston y el hombre de verde. Aprendió que en ocasiones mantenerse al margen podría garantizar su supervivencia. Así, tras salir de la correccional en octubre de 1944, trató de reincorporarse a la vida civil como mensajero, pero en agosto del 46, una vez más, volvió a delinquir. En esta ocasión robó un automóvil y una vez más lo atraparon y fue recluido. Cumplida su condena y con apenas entonces 17 años, decidió alistarse en el ejército. Ingresó oficialmente el 16 de septiembre de 1948 y fue enviado a Alemania en una época en la que ese país aún reconstruía todos los estragos que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Su tiempo en el ejército marcó un aparente punto de inflexión. Aunque parecía haber encontrado cierta estructura, cierta estabilidad, los problemas no desaparecieron por completo. Si bien en apariencia mantenía un comportamiento más controlado y por supuesto más disciplinado, las secuelas de su infancia no eran fáciles de dejar atrás. Las heridas emocionales, la exposición constante a la violencia y la ausencia de un entorno afectivo sano dejaron en él una marca que nunca lo abandonaría. Las experiencias vividas en sus primeros años moldearon a Albert
de una manera profunda. El maltrato, el abandono y la exposición constante a situaciones límite lo transformaron, escuchen esto, en una persona fragmentada. Y aunque intentó integrarse a una vida normal, aquellas cicatrices internas lo arrastrarían a una trayectoria marcada por la transgresión, el peligro y eventualmente una confesión que lo convertiría en una de las figuras más controversiales en la historia de los Estados Unidos. Es así que la estancia de Albert de Salvo en Alemania, durante su tiempo en el ejército, parecía ofrecerle una oportunidad para empezar de nuevo. Alejado de su turbulenta infancia en Boston, encontró en la vida militar una estructura firme. Al menos por un tiempo le permitió canalizar su energía de una manera más positiva. En aquel momento era un hombre carismático, simpático y con una actitud que quienes lo conocieron la consideraban agradable. Cualidades que le facilitaban entablar relaciones, especialmente con las mujeres, a pesar de que no era una persona que destacara por su apariencia física. Después de completar su primer periodo de servicio, De Salvo fue retirado con honores. Sin un rumbo claro para su vida civil, decidió volver a enlistarse una vez más. La vida militar le gustaba, quizás porque al igual que en la correccional, sabía cómo ganarse el favor de sus superiores. Fue durante su estancia en Frankfurt que conoció a Irmgard, una joven con la que eventualmente contrajo matrimonio. Fue Irmgard quien propuso regresar a Estados Unidos en el 54, con la idea de encontrar una estabilidad y buscar una vida mejor. Un año después, nació su primer hija, Judy. Ya convertido en padre, Albert comenzó a plantearse dejar el ejército de una forma definitiva. Sentía que en ese momento su carrera como soldado ya no tenía mayor proyección y que era momento de buscar algo más para su futuro y el de su familia. Sin embargo, un episodio desafortunado marcaría el inicio de un declive que ya no tendría retorno. Poco tiempo después, en 1955, Albert fue detenido por un incidente de una naturaleza muy delicada. En una ocasión se hizo pasar por un cobrador de alquiler para ingresar al domicilio de una familia en la cual vivía una niña de corta edad. Una vez dentro, lo voy a poner así, se comportó de forma inapropiada. A sus 24 años de edad, De Salvo enfrentaba una posible condena de hasta 5 años. Pero una vez más, la suerte jugó a su favor. Según su abogado, James Logan, la madre de la menor decidió no permitir que su hija testificara, para evitarle el trauma de revivir la experiencia que había vivido ya. Era suficiente. El caso entonces fue desestimado y De Salvo quedó libre. Tras abandonar la vida militar, De Salvo regresó a Boston junto con su familia, consiguió empleo con relativa facilidad y se esforzó por ser un esposo y un padre ejemplar, decidido a, según él, no repetir sus errores del pasado, pero más importante, no repetir los errores que su padre había cometido. Mientras que Frank De Salvo, como recordarán, era un hombre impulsivo y violento y dominante, Albert intentaba mostrarse atento y cariñoso con Irmgard, su esposa, y dedicaba tiempo de calidad a su hija Judy. Pero había algo dentro de él que no lograba controlar. Su impulso hacia su lado íntimo. Constantemente le pedía a Irmgard, su esposa, intimidad varias veces al día, llegando a proponerle 5 o 6 veces en un solo día, lo cual comenzó a tensar la relación. Tras el nacimiento de Judy, quien además vino al mundo con una condición en la cadera que requería el uso de aparatos ortopédicos, Irmgard se mostró cada vez más distante. De Salvo sentía que su esposa lo culpaba por la condición de su hija.
lo que solamente fue incrementando poco a poco el conflicto dentro de su matrimonio. La familia se trasladó entonces a Chelsea, el barrio donde Albert había crecido. Ahí, en ese lugar, nació su segundo hijo, Michael. Pero regresar a ese entorno también significó una reconexión con hábitos del pasado. Cuando necesitaba dinero, prefería irrumpir en propiedades privadas en lugar de buscar alternativas legales. De Salvo en una ocasión afirmó que él había entrado en todas las casas de esa colonia, de ese barrio, una de las zonas más exclusivas de Boston. Años más tarde contaría esa anécdota. Pero en 1958 fue arrestado en 2 ocasiones por el mismo cargo: ingresar sin autorización en domicilios ajenos. Pero una vez más logró evitar la cárcel debido a la falta de pruebas concluyentes. No obstante, esa racha no duraría mucho tiempo. Tarde o temprano las autoridades reunirían suficientes elementos para detenerlo de una forma definitiva. Aquel momento marcaría el inicio del tramo final en la historia de Albert DeSalvo, un camino que lo llevaría de regreso a los titulares, pero esta vez por razones mucho más obscuras. Hablemos ahora del hombre de las medidas. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Y por qué se le llamaba de esa manera? Esto fue un caso que sorprendió a Boston en 1961. Boston fue sorprendida por la aparición de una figura tan intrigante como inquietante: el hombre de las medidas. Bajo la apariencia de un representante de una agencia de modelos, este sujeto se acercaba a jóvenes universitarias. Poco a poco se ganaba su confianza, con promesas de fama, contratos y una vida glamurosa. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que detrás de esa fachada se ocultaba Albert DeSalvo, un hombre cuya vida personal comenzaba a desmoronarse poco a poco, arrastrándolo hacia un camino cada vez más perturbador. La relación de DeSalvo y su esposa Irmgard para ese momento ya estaba en deterioro completo. Aunque hacia el exterior aparentaba ser un esposo atento y un padre dedicado, la realidad dentro del hogar era muy distinta. Irmgard ya lo rechazaba constantemente y la desconexión emocional entre ambos se había vuelto totalmente insostenible. En medio de esa frustración, DeSalvo empezó a buscar validación en otros lugares, y así surgió una idea tan retorcida como efectiva para él. Inspirado por un programa de televisión centrado en fotógrafos y agencias de modelos, ideó una estrategia para acercarse a estas jóvenes mujeres con aspiraciones de convertirse en modelos. Pero ¿cómo operaba? Se presentaba como un reclutador profesional, ofreciéndoles una oportunidad de dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Su enfoque era sencillo: ganarse su confianza, hablarles de pasarelas, fama, etc., y pedirles que se dejaran medir como parte del supuesto proceso de selección. Aquí vamos a ver y a denotar una de las 3 personalidades de DeSalvo. Aunque no había contacto físico agresivo, el acto en sí obviamente resultaba invasivo, pues todo esto ocurría en la intimidad de los hogares de estas chicas. Con el paso del tiempo, muchas de estas jóvenes comenzaron a notar que las promesas no se cumplían. No había llamadas de seguimiento, nunca llegaban los contratos que él había prometido, ni mucho menos las fotografías. Solamente quedaba en sus mentes una sensación incómoda de haber sido engañadas, manipuladas, vistas, expuestas ante los ojos de un hombre que no conocían. Fue entonces cuando empezaron a presentar denuncias. Todas coincidían en los mismos detalles. Un hombre que decía representar a una agencia, que tomaba medidas corporales sin ningún propósito real y que después desaparecía de sus vidas sin dejar rastro. La historia comenzó a circular por la ciudad y con ella el apodo, entonces, de El hombre de las medidas. Ante el aumento de las denuncias, las autoridades intensificaron la búsqueda.
Recordemos que tiempo atrás De Salvo ya había utilizado esta personalidad para poder tomar medidas a otras mujeres, pero con otra mentira. Recordemos que se hacía pasar por una persona que vendía ropa a la medida y ya entonces era un poco conocido el apodo del hombre de las medidas. Pero entonces la presión aumentaba y la ciudad comenzaba a tomar conciencia de que no se trataban de simples malentendidos, sino de una conducta sistemática y premeditada. El 17 de marzo de 1961, la suerte de Salvo se acabó. Mientras intentaba ingresar a una vivienda en Cambridge, una zona donde ya se habían reportado varios incidentes similares, fue sorprendido por la policía. Lo agarraron. En el interrogatorio posterior, De Salvo admitió ser el hombre de las medidas. Varias de las mujeres lo identificaron sin dudar, cerrando así cualquier posibilidad de negar los hechos. Aunque no se le imputaron agresiones físicas, porque no lo hacía, no las tocaba, fue acusado de allanamiento de morada con agravantes. Recibió una condena tan solo de 11 meses de prisión. Una sentencia que para muchos fue demasiado indulgente, considerando el patrón de comportamientos que había mostrado. Sin embargo, no estuvo encerrado por mucho tiempo. En el año del 62 fue puesto en libertad y apenas recuperó su libertad, volvió a las calles de Boston. Lo que nadie sabía en ese momento era que ese regreso marcaría el inicio de una etapa mucho más oscura. El hombre que una vez se hizo pasar por reclutador de modelos, pronto se convertiría en el centro de una serie de crímenes que sumirían a toda la ciudad en un estado de pánico y confusión. Pero antes de llegar a esa parte, hablemos también del hombre de verde, ese hombre enigmático. Como si De Salvo tuviera una personalidad múltiple, creó otro personaje más de terror, este hombre que vestía de verde. Entre 1962 y 1964, esta enigmática y aterradora figura sembró el pánico en Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. Durante más de 2 años, este individuo llevó a cabo una serie de ataques que dejaron a decenas de mujeres marcadas psicológicamente y a las autoridades completamente desorientadas. Lo más inquietante era que a pesar de su constante actividad, su identidad permaneció en las sombras durante mucho tiempo. El método del hombre de verde era tan ingenioso como perturbador. Para ingresar a los departamentos de mujeres que vivían solas, utilizaba tiras de polietileno, recortadas de envases de detergentes o de alguna otra cosa. Con estas herramientas improvisadas, lograba manipular las cerraduras sin dejar rastro. Su capacidad para burlar los sistemas de seguridad mostraba una frialdad y una precisión que lo hacían casi invisible. Una vez dentro, su patrón era meticuloso. Ataba a sus víctimas a la cama, las amenazaba con un arma y en algunos casos las sometía a conductas de abuso. Pero había algo desconcertante en su comportamiento que dejaba a todos perplejos. En más de una ocasión este sujeto interrumpía sus propios actos. En medio del horror que estaba causando en su víctima, se frenaba, se alejaba, como si volviera a la realidad. Bajaba la vista, pedía disculpas a la víctima y se marchaba sin hacer absolutamente nada más. Este tipo de acciones dejaban a las mujeres en un estado de shock emocional aún más profundo. Se trataba de un intento de mostrar remordimiento por parte del agresor, o era una forma más retorcida de ejercer control a través del miedo. Sí, a través del miedo, porque estas mujeres pensaban, asumían que en algún momento, alguna noche, alguna tarde que estuvieran solas, este sujeto regresaría a concluir lo que dejó a la mitad. El hecho de que en varios casos se detuviera sin completar la agresión
no hizo más que aumentar el desconcierto. Las víctimas no sabían si estaban ante un hombre impredecible o si simplemente se había arrepentido. Lo más aterrador era que muchas de ellas nunca supieron qué había sido de este hombre después de que se marchaba. Pero todo cambió el 27 de octubre de 1964, cuando un evento puntual dio un nuevo rumbo a la investigación. Ese día, un hombre irrumpió en la casa de una mujer en Cambridge, haciéndose pasar por un detective. Este modus operandi ya se había repetido antes, pero lo que hizo diferente este caso fue lo que ocurrió al final. Tras inmovilizar a la mujer y agredirla, el hombre una vez más, después de la agresión, la miró y le dijo: «Señorita, lo siento». Y después salió por la puerta como si nada, una vez más. Pese al impacto emocional, la víctima logró dar una descripción bastante detallada del agresor. Esta descripción fue clave porque permitió a las autoridades revisar sus archivos con una nueva mirada. Y aunque el nombre de Albert DeSalvo ya figuraba en registros anteriores, estaba vinculado únicamente a delitos menores como allanamientos, no así a ataques de esta naturaleza. Pero al profundizar en su historial, los investigadores comenzaron a conectar puntos. El hombre de verde era en efecto Albert DeSalvo. La confirmación fue aún más contundente cuando, tras la difusión de su fotografía en la prensa, muchas de las mujeres afectadas comenzaron a identificarlo sin dudar. Y fue entonces cuando llegó la gran sorpresa. Ese mismo hombre también estaba vinculado de una manera directa al caso del famoso estrangulador de Boston. Sin embargo, en aquel momento, los investigadores no creían que ambos perfiles pudieran pertenecer a la misma persona. Las diferencias en los métodos eran demasiado marcadas. Mientras el hombre de verde, arrepentido, dejaba con vida a sus víctimas, incluso permitiendo que lo reconocieran, el estrangulador de Boston operaba con una frialdad absoluta, asegurándose de no dejar testigos ni rastros. Esa diferencia fundamental llevó a la policía a descartar inicialmente cualquier conexión entre ellos. Para ellos se trataba de dos agresores distintos, con estilos completamente opuestos. Pero por fin, después de meses de persecución, DeSalvo fue detenido por los delitos vinculados al caso del hombre de verde. Albert DeSalvo entonces fue ingresado al Hospital Estatal de Massachusetts, con el propósito de evaluar su estado mental. Lo que inicialmente parecía una simple valoración médica, terminó convirtiéndose en un punto de inflexión para desenredar uno de los misterios más inquietantes y perturbadores. En una celda cercana de Albert se encontraba un hombre llamado George Nassar, un sujeto de apenas 33 años, un sujeto con un pasado violento, sentenciado por haberle quitado la vida a Irving Hilton, el dueño de una estación de servicio. Un día, durante una conversación aparentemente casual entre ellos, DeSalvo le lanzó una frase que encendió todas las alarmas. Le preguntó: ¿qué pasaría si un hombre que ha sido detenido por asaltar un banco en realidad hubiera asaltado 13? Esa insinuación hizo que Nassar sospechara de inmediato. No solo creía estar frente al hombre de verde, sino también ante el temido estrangulador de Boston. Movido por la posibilidad de obtener una recompensa, Nassar contactó de inmediato a su abogado y lo convenció de hablar personalmente con DeSalvo. La reunión ocurrió el 4 de marzo de 1965, y lo que el abogado escuchó lo dejó sin aliento. Albert DeSalvo no solo confesó haber cometido los 11 ataques atribuidos al estrangulador, sino que también mencionó otros dos casos muy poco discutidos: la muerte de Mary Brown, ocurrida en el 63, y la de Mary Mullen, quien había sufrido un infarto tras ser atacada en el 62.
Lo más impactante fue la forma en que De Salvo describió los detalles de cada hecho. Su relato incluía elementos que solo alguien involucrado de primera mano podía conocer. Escuchen esto. Uno de los datos más escalofriantes fue una confesión sobre el tipo de nudo que utilizaba para inmovilizar a sus víctimas. Recuerdan que al principio de la historia les conté que este atacante hacía un nudo perfecto, pulcro, muy particular, cuando dejaba alguna cuerda o algún otro elemento como una media atada al cuello de las personas. Pues, ¿qué creen? Era el mismo nudo que Albert De Salvo utilizaba para adornar los aparatos ortopédicos que su hija Judy utilizaba. Era realmente escalofriante, ¿no creen? Aquella conexión íntima y personal convenció al abogado de que De Salvo no estaba inventando nada. Sin embargo, había un problema. No existía evidencia física que vinculara directamente a De Salvo con los hechos. ¿Parece una tontería? Sí. Lo estaba confesando, él mismo lo estaba diciendo, estaba ofreciendo pruebas concretas a la policía. Y aún así, por algún motivo, no le creían. Además, sin sobrevivientes que pudieran identificarlo como el estrangulador de Boston, pues su simple confesión no era suficiente para las autoridades. Las autoridades necesitaban más. Fue entonces cuando John Bottomley, jefe de la unidad de homicidios, ordenó una serie de interrogatorios adicionales. Entre la primavera y el otoño de 1965, De Salvo fue entrevistado semanalmente. En esas sesiones relató con una inquietante precisión cómo se escabullía de su casa los fines de semana, cómo fingía ir a trabajar, pero en realidad iba a deambular por las calles de Boston. Hasta que, según él, el impulso, la bestia que tenía dentro, lo dominaba. Tocaba la puerta de alguna vivienda y si para mala suerte una mujer que él asumía estaba sola abría, él se presentaba con alguna excusa. Decía venir en nombre del propietario para instalar algún electrodoméstico o pintar el departamento. Pero una vez dentro, el control se desvanecía, la bestia salía y De Salvo atacaba sin piedad. El 29 de septiembre de 1965, las confesiones llegaron a su fin. Tras revisar todos los datos, los investigadores concluyeron que De Salvo no estaba inventando nada. Nadie más que el verdadero responsable podía conocer esos detalles con tanta exactitud. Albert De Salvo era, según su propio testimonio, el hombre de las medidas, el hombre de verde, pero aún más importante, el estrangulador de Boston. Un hombre que por años había logrado engañar a todos, a sus vecinos, a las autoridades, pero quizás también se logró engañar a sí mismo. Pero ¿cuál fue la sentencia que recibió De Salvo? La falta de pruebas concluyentes que vincularan directamente a De Salvo con los hechos atribuidos al estrangulador de Boston llevó a los fiscales a tomar una decisión clave. En lugar de arriesgarse a un juicio que pudiera fracasar, y era obvio, optaron por procesarlo con los delitos cometidos bajo su identidad como el hombre de verde, una figura igualmente temida, pero con menor atención mediática. Este giro en la estrategia desató una fuerte controversia, ya que la defensa de De Salvo vio en ello una oportunidad para argumentar que su cliente no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando había cometido dichos actos. Es así que el 30 de junio de 1966 se llevó a cabo una audiencia preliminar para determinar si De Salvo era apto para enfrentarse en un juicio. El 10 de julio, el juez dictaminó que el acusado estaba en condiciones de ser procesado.
No había marcha atrás. Así comenzó el camino hacia un juicio que, más que centrarse en la culpabilidad, giraría en torno a la salud mental de DeSalvo. El juicio concluyó el 18 de enero de 1967. Tras casi 4 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. No había posibilidad de que saliera. El veredicto fue culpable. DeSalvo fue sentenciado a cadena perpetua y trasladado nuevamente al hospital estatal, donde quedó bajo una estricta vigilancia. Sin embargo, para su abogado el resultado no fue satisfactorio. Bailey sostenía que estudiar a fondo la mente de DeSalvo podría haber brindado información clave sobre el perfil psicológico de sujetos con tendencias violentas, ayudando de esta manera incluso a prevenir futuros casos similares. Pero el sistema de aquella época no estaba preparado para este tipo de análisis. Pero aquí no termina la historia de Albert DeSalvo. Cuando fue ingresado al hospital estatal, nadie imaginaba que en poco tiempo protagonizaría una de las fugas más audaces que se recuerden en ese lugar. Y no lo hizo solo. Junto con otros 2 internos, DeSalvo ideó y ejecutó un escape que puso en evidencia las fallas de la seguridad en el hospital. Afuera del edificio había un hueco de ascensor en construcción, un hueco que de alguna manera llegaba al patio de las celdas. Una zona que carecía de vigilancia totalmente. Sabían que ese era el punto débil. DeSalvo lo sabía y sabía que debía aprovecharlo. Uno por uno, poco a poco, en la oscuridad de la noche, lograron deslizarse por ese espacio hasta alcanzar el exterior. Ni los guardias ni las cámaras se percataron de lo que ocurría, hasta que ya era demasiado tarde. Pero DeSalvo no solo dejó atrás una celda vacía, también dejó un mensaje. En una nota escrita a mano, explicó las razones de su huida. Él decía, no fue un acto de rebeldía, ni un intento por evitar el encierro. Fue un grito desesperado. Aseguró que anteriormente había pedido ayuda dentro del hospital, que había solicitado tratamiento, pero que nadie le hizo caso. Y terminó diciendo, me voy porque pedí ayuda y nadie hizo nada. El escape no duró mucho. DeSalvo no huyó. No era esa su intención. De hecho, ni siquiera se ocultó. No cambió su apariencia, ni intentó perderse entre la multitud, no se quitó el uniforme carcelario. En vez de eso, llamó por teléfono a su abogado desde una tienda de ropa. Con una voz serena, pero resignada, solamente le dijo en la llamada, se acabó, llévame de vuelta. Cuando fue arrestado no puso resistencia, no protestó, no pidió nada, solo quería que alguien lo escuchara. Frente a la prensa declaró con firmeza, no molesté a nadie, ni lo haré, dejando claro que su única intención era visibilizar lo que él consideraba una profunda injusticia. Ante la prensa dijo, lo hice para llamar la atención sobre un hombre con una enfermedad mental que contrató a un abogado y que aún así no recibió la ayuda que necesitaba. Obviamente hablaba de él. Nadie hizo nada, nadie lo escuchó. Pero bueno, ¿cómo finaliza la vida de este hombre? El 25 de noviembre del año 1973, la prisión de Walpole se convirtió en el escenario de un descubrimiento escalofriante. Albert DeSalvo, el hombre que los medios apodaron durante años el estrangulador de Boston, el hombre de verde y el hombre de las medidas, fue hallado sin vida dentro de su celda. Su cuerpo presentaba 16 heridas hechas con un objeto punzocortante. 6 de ellas
estaban dirigidas directamente al corazón. Fue un ataque brutal, casi desproporcionado, como si quien lo cometió quisiera asegurarse de que no quedara rastro alguno de vida. Pero lo más inquietante no fue la violencia del acto en sí, sino del hecho de que pasó al menos 10 horas sin que nadie notara su ausencia. Nadie preguntó por él, nadie lo buscó. Entre los reclusos reinaba un silencio absoluto. Nadie vio nada, nadie sabía nada. El caso quedó sin resolver, sumándose a la larga lista de misterios que rodearon la oscura vida de Albert DeSalvo. ¡Qué historia, amigos! Hasta aquí el blog del día de hoy. Yo soy su amigo Fermex y los invito a suscribirse a Criminalmente, donde encontrarán las historias más impactantes de los criminales más despiadados de la historia. Activen la campanita para que no se pierdan nuestro contenido semanal y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Historial Criminal, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Gracias.